así como hay una relación de realización entre el sistema semántico y el sistema léxico-gramatical. Eso puede decir es la realización de puede significar. Y también hay una relación de realización entre el sistema semántico y alguna semiótica de nivel superior, que podemos representar, si usted quiere, como un sistema de comportamiento. Sería mejor decir que puede significar es una relación de puede hacer, o mejor dicho, que es una forma de realización de puede hacer. Ahora bien, a principios de los 70s, aquellos que nos interesamos por lo que la gente hace lingüísticamente, fuimos calificados de taxonómicos, por los transformacionistas que nos criticaban por orientarnos hacia los datos, por buscar ejemplos, por ocuparnos de las corpora, y así sucesivamente. Hasta donde sé, nunca ningún lingüista ha descrito un solo corpus. Esa es una mentira inventada con propósitos de discusión. El problema es, ¿qué posición se les da a los ejemplos de comportamiento lingüístico? Hay muchos propósitos por los que podemos estar interesados en el texto, en lo que la gente realmente hace, significa y dice, en situaciones reales, pero con objeto de que el texto, lo que el hablante dice verdaderamente, tenga sentido. Tenemos que interpretarlo contra el antecedente de lo que puede decir. En otras palabras, consideramos el texto como potencial actualizado. Es lo real contra el antecedente de lo potencial. Pero nótese que lo real y lo potencial se encuentran en el mismo nivel de abstracción. Eso es lo que hace posible vincular lo uno con lo otro. Ambos se encuentran en el mismo nivel de codificación dentro del sistema, por lo que cualquier texto representa la realización, una trayectoria a través del sistema. En todos los niveles, el nivel de significación, el nivel de dicción o de expresión, para utilizar el término lingüístico popular del sistema léxico-gramatical, y, desde luego, el nivel de sonorización o de escritura. La noción clave es la de realización, en el sentido heiseliano. ¿Es cada nivel la realización del nivel inferior? Más bien del nivel superior. La tradición anterior solía poner el significado arriba, no abajo. Si se pudiera hablar de una teleología de toda su descripción, ¿podría usted decir que la semántica o la sociosemántica es la clave de todo el sistema? Pues sí, si me viera obligado a escoger una clave, sería esa. Este nivel semántico está estructurado. Usted utiliza el término red. ¿Puede usted explicar aquí ese término de red semántica? Yo utilizaría el término red para todos los niveles, a decir verdad. Red semántica, red gramatical, red fonológica. El término se refiere simplemente a una representación del potencial en ese nivel. Una red es una red de opciones, de lecciones. Así, por ejemplo, el sistema semántico se considera un conjunto de opciones. Si volvemos a la distinción hensleviana, originalmente susuriana, de paradigmático y sintagmático, la mayor parte de la teoría lingüística moderna ha dado primacía a la forma sintagmática de organización. Estructura significa constitución, que es un concepto sintagmático. Lamb considera los dos ejes juntos. Para él, un estrato lingüístico es una red que incluye tanto relaciones sintagmáticas como paradigmáticas juntas, en modelos que él llama nodos Y y nodos O. Yo tomo las relaciones paradigmáticas, sistema de Firth, y les doy primacía. Para mí, la organización subyacente en cada nivel es paradigmática. Todo nivel es una red de relaciones paradigmáticas, OS, una gama alternativas, en el sentido sociológico. Eso es lo que quiero decir con potencial. El sistema semántico es una red de potencial de significado. La red consiste simple y llanamente en una serie de sistemas relacionados entre sí, utilizando sistema aquí en el sentido firthiano, aunque quizás de manera ligeramente más abstracta y haciendo mayor uso de sus propios principios,
polisintemático. Permítaseme definirlo. Un sistema es una serie de opciones, una serie de posibilidades A, B o C, junto con una condición de entrada. La condición de entrada define el entorno. En el entorno X hay una opción entre A, B y C. La opción es obligatoria. Si prevalecen las condiciones, debe tomarse una opción. A decir verdad, el entorno constituye una opción. Y aquí me aparto de Firth, para quien el entorno de un sistema era un lugar en la estructura. La condición de entrada era sintatmática, en tanto que la mía, una vez más, es paradigmática. Lo que equivale a decir que, si se ha escogido X entre X y Y, entonces debe también escogerse entre A, B o C. Entonces, expresa dependencia lógica. Aquí no hay tiempo real. Es un modelo del lenguaje puramente abstracto como opción, como series de opciones vinculadas entre sí. Un libro reciente de Hudson da una excelente explicación de las redes de sistemas en gramática. Ahora bien, eso es lo que se representa en la red. La red es una representación de opciones, sobre todo las relaciones mutuas entre opciones. Por tanto, una red semántica es una representación de opciones semánticas o de opciones de significado. ¿Existe alguna diferencia entre una estructura semántica y una estructura gramatical? Podemos caer en cierta confusión aquí al utilizar el término estructura. Puedo utilizarlo en el sentido firthiano, lo mismo que el sistema, es la forma de representación de las relaciones paradigmáticas. La estructura es la forma de representación de las relaciones sintatmáticas. El resultado por cualquier camino a través de la red de sistemas es una estructura. En otras palabras, la estructura es la expresión de una serie de opciones hechas en la red del sistema. Sabemos más o menos cuál es la naturaleza de las estructuras gramaticales. Sabemos que, en una u otra forma, la estructura constitutiva es una forma adecuada de representación de la estructura, que son resultado del nivel del léxico gramatical. Está mucho menos claro cuál es la naturaleza de la estructura que son resultados del nivel semántico. Lamb solía hacer aquí una distinción. Solía decir que las estructuras semánticas eran redes, en tanto que las estructuras léxico-sintácticas eran árboles y las estructuras morfológicas eran cuerdas. No creo que siga apegándose a eso. Si se considera el tipo de trabajo que ha venido haciendo Geoffrey Turner, la investigación sobre el desarrollo del lenguaje en los niños muy pequeños, en la que hemos utilizado la noción de potencial, de significado en forma de redes de sistemas semánticos, en esa situación ha sido posible evitar el nivel de estructura semántica y pasar directamente a la estructura constitutiva léxico-gramatical. Está bien para ciertos propósitos limitados, pero obviamente hay aquí una limitación y cuando intentamos una representación semántica para lo que no sean esos campos sumamente limitados, casi con toda seguridad será necesario incluir algún concepto de estructura semántica, pero no sé exactamente cómo será. No creo que podamos decirlo todavía. Probablemente algún tipo de red de relaciones parecidas a aquellas en que trabajaban Lamb y Peter Wright. Lo que se invierte en la red semántica es sociológico y particular, en tanto que lo que se obtiene es lingüístico y general. ¿Qué entiende usted por particular, por una parte, y por general, por la otra? Permítame dar un ejemplo. Suponga que, en un contexto de transmisión cultural, usted se interesa por el modo en que una madre regula el comportamiento del niño. Mediante la utilización del lenguaje, ella expresa ciertas opciones conductuales abstractas que nosotros caracterizamos luego en términos que las vinculan con algún modelo del sistema social. Es decir, ella puede escoger entre distintas formas de regulación, un simple modo imperativo, un llamamiento a la posición, una súplica personal y cosas por el estilo como en la obra de Bernstein. Y cuando mostramos cómo se codifica esa opción en el lenguaje, lo que hacemos es derivar una serie de categorías lingüísticas, partiendo de opciones en el sistema social. Ahora bien, en el sistema lingüístico, esas serán categorías muy generales, formas de transitividad,
o formas de modificación dentro de la oración nominal. Por ejemplo, empero, para llegar a ellas tenemos que pasar por una red de opciones conductuales que son sumamente específicas. Una categoría lingüística como tipo de cláusula, proceso material, benéfico, parece, entre otras cosas. Expresión de alguna opción de comportamiento que resulta sumamente específica en términos de la teoría social, como amenaza de pérdida de privilegio. Las categorías sociológicas que estas categorías lingüísticas realizan serían más particulares en relación con el sistema social, por derivar de contextos sociales particulares. Puede compararse con el bien conocido problema de pasar de lo macro en la escala de la sociedad a lo micro en la escala del lenguaje. El planteamiento es erróneo a mi modo de ver. El problema no es de tamaño, sino de nivel de abstracción. En cuanto al lenguaje, somos sumamente abstractos, por lo que debe considerarse que las categorías generales realizan nociones sumamente concretas y específicas en la estructura social. Toda la dificultad radica en definir la relación, por una parte, entre el potencial de comportamiento y el potencial de significado, y, por la otra, entre el potencial de significado y la gramática. Esas dos relaciones son lo que debe definir su teoría lingüística. ¿Cuáles son las distintas condiciones para una red semántica vinculada con los otros dos niveles de la teoría en general? Yo consideraría que esas dos relaciones están definidas por el concepto de realización. La semántica es un nivel en un sistema de codificación múltiple. Cuando se piensa en el lenguaje hay dos tendencias principales, ¿no es cierto? Hay el criterio de la realización, el lenguaje considerado como un sistema codificado en otro y, luego, vuelto a codificar en otro. Y hay el criterio de la combinación, en el que se considera el lenguaje como unidades mayores constituidas por unidades menores. Desde luego, ambas relaciones se encuentran en el lenguaje, pero la gente les asigna posiciones muy variables. Si adoptamos el primer criterio, que es el criterio hemsleviano, podemos extender el concepto de la realización fuera del lenguaje, por lo que lo mismo que el sistema léxico-gramatical realiza al sistema semántico, el sistema semántico realiza al sistema del comportamiento o a la semiótica social. Si consideramos cualquier parte específica del sistema semántico, existen tres condiciones que deben satisfacer nuestra representación. Una es que debe ligar esa parte del sistema a otras partes del mismo sistema en el mismo nivel. En otras palabras, debemos poder demostrar lo que es el potencial semántico total dentro del cual opera la serie particular de opciones que nos ocupan. Pero, al mismo tiempo, debemos poder vincularlo a los demás sistemas en ambas direcciones, tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto es, si afirmamos que hemos identificado una serie de opciones en significado, no solo tenemos que vincularlas con otras series de opciones en significado de una manera sistemática, sino que también debemos demostrar, primero, el modo en que esa serie de opciones en significado realiza su aspecto del sistema social y, segundo, el modo en que, a su vez, es realizada en el sistema léxico-gramatical. En cierto sentido, esa es una condición sumamente severa, porque si se dice que existe una opción importante de significado en situaciones de regulación social entre, por ejemplo, las desaprobaciones morales y otras formas de desaprobación, como dice Geoffrey Turner, o entre tipos imperativos y obligatorios de fijación de normas, debemos poder especificar entonces tres cosas. Una, el modo exacto en que esa opción se vincula con otras opciones en el significado que hayan sido establecidas. 2. El modo en que expresa opciones de comportamiento de un nivel superior. 3. El modo en que, a su vez, esa opción es realizada en la gramática. Si afirmamos que un niño puede interpretar el sistema social escuchando lo que dice su madre, entonces, supuestamente, un lingüista debería poder hacer otro tanto. ¿Cómo puede definirse entonces